Alaba te bendiga mucho, amado hermano, hermana. ¿Necesita Elohim tu dinero? ¿Tu diezmo, tu ofrenda? ¿Lo necesita Él? ¿Habla realmente el libro de Malaquías de que tú debes dar dinero? Porque es uno de los libros más predicados en las iglesias de la prosperidad, para maldecir al que no da el diezmo y manipular con lo que, si tú le das a Dios, Él te va a multiplicar como si fuera la bolsa de valores, un negocio muy efectivo que deja bastante, porque tú me das el 10% y yo te abro la ventana de los cielos, y es tanto que no te va a caber en tu cuenta de banco o en tu lugar donde tú guardas todas las bendiciones. Si tú lees el texto en el capítulo 3 de Malaquías, dice, verso 10, trae todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa y probadme ahora. En esto, dice Yahweh de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y mire cómo dice en la versión traducción viviente. En el verso 10 dice que les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Entonces, vemos no solamente en las iglesias de la prosperidad, pero ya estos versos los están usando también en las demás, en Raíces Hebreas, en el mesianismo, en las iglesias cristianas. Es uno de los más predicados, y tú eres maldito con maldición, y está fuerte todo lo que dice ahí. Ustedes están maldecidos y maldicen, y entonces primero hacen a la gente como sentir mal, y después entonces le hablan de todo lo que pueden recibir. Y la gente cae allí porque dicen, bueno, yo no quiero maldición, ¿cuánto es que hay que dar? Y ahí están la musiquita suave y la manipulación, pero en sí, vamos al punto. ¿Necesita Elohim nuestro dinero? Porque suena como bien, espérate, pero si yo lo que tengo que dar y yo voy a recibir mucho. O sea, ¿cuál es el atractivo? Ahí el atractivo es el dinero. Ahí el atractivo es que tú me vas a dar más. Yo te doy y tú me das. Entonces, ¿a qué viene todo este tema? Y es que el Abba me dijo lo que realmente significaba el libro de Malaquías. Porque yo le estaba preguntando que por qué había tanta falta de temor en su pueblo hacia él. ¿Por qué las personas podían pecar y tener una vida cristiana o una vida en el camino, como creyente? Pero esta falta de temor que le lleva a pecar y no le molesta, muchos se apartan del camino. Yo me descarrié, ahora volví, yo caí en pecado. Pero yo no veo el dolor, yo no veo, o sea, es como si no le doliera. Veo también como no se respeta la palabra, lo que él dijo que no hicieran, la gente lo hace y no, o sea, yo me hago la pregunta, ¿cómo es que están dentro de una congregación? ¿Cómo es que predican? ¿Cómo es que oran? ¿Cómo es que hacen todo? Y no hay el temor, no lo hay. Yo conozco muy pocas personas que tienen un verdadero temor a Elohim. La gran mayoría de las personas que por lo menos yo conozco bastante, porque a mí el Padre me ha dado la oportunidad de ir a muchas congregaciones de todo tipo y conocer muchos pastores. Yo veo que la gente no tiene temor. Y estoy hablando de personas que tienen 20, 30 años, 40 años, no tienen temor para pecar. O sea, no les duele, como que pecan, se escarrían, hacen cosas y no, como que, bueno, me volví al camino, volver es como volví a leer la Biblia, volví a congregarme, o sea, como, pero no hay un dolor, no hay un temor. Y el que teme Elohim me va a entender lo que le quiero decir. O sea, pueden, después de saber que el Padre aborrece algo, hacerlo. O algo que está prohibido, ellos lo hacen. Y aún siguen leyendo la Biblia, orando, van a sus congregaciones, unos predican, otros son pastores, pero no le honran, no le temen a Elohim.
Entonces yo oraba por esto y yo le decía que cómo es posible esto. Y él me habla del libro de Malaquías y me muestra que no le temen, y también me muestra la parte del dinero. Y como eso es un tema que realmente se habla bastante hoy, yo entendí lo que él me dijo, pero yo lo quise poner en palabras para explicarle. Y le voy a dar un ejemplo que él mismo, pues Abba, me hace escribir para que me puedan entender mejor. Ok, cuando yo era una niña, ¿por qué yo obedecía a mi mamá? Yo le temía. Primero, yo sabía que era mi mamá. Y se supone que si es tu padre o madre o mayor que tú le debes un respeto, ¿verdad? Segundo, yo sabía que ella me iba a castigar. Y yo, tercero, si vamos a poner 3 puntos, yo no quería que se molestara conmigo. O sea, yo no quería verla molesta o triste. O sea, fíjese las 3 cosas. Yo le temía, yo sabía que era mi mamá, o sea, que está por arriba de mí. Yo sabía que la consecuencia de mi acción iba a traer un castigo, una reprensión, un castigo. ¿Pero por qué? Porque la palabra dice que, ¿por qué el padre castiga a los hijos? Es porque los ama para corregirlos. Y cada acción mala tiene una consecuencia. Ah, hiciste esto mal, de castigo. Ah, no vas a poder salir o no. O sea, había un castigo por tú hacer las cosas mal. Ahora, ¿qué pasa hoy? La gente cree que Elohim es como tú y yo, como nosotros. Y no lo es. Tú estás en la tierra y Él está alto en los cielos. Él es Elohim eterno, todopoderoso, y nosotros simples mortales. A Él se le debe respeto, honra. Otra cosa, hoy nadie piensa en el castigo. No piensan en las consecuencias. Porque el pecado tiene consecuencias y muchas son graves, aún hasta la muerte. Así como tenemos leyes, reglas en nuestra casa, en la sociedad, en el trabajo, así Elohim tiene sus leyes. Pero si no se obedecen, es porque no se les respeta a Él. No se les respeta, no se le teme el castigo y tampoco nos importa si se molesta. Recuerden que yo decía, mi mamá se va a molestar, se va a poner triste conmigo. O sea, cuando tú no te importa que el otro se moleste, es porque no lo amas. Y si no lo amas, no lo vas a respetar. Entonces en tus casas tú tenías leyes. Por ejemplo, si eras un niño, tú no podías salir a tal hora, tú no podías ir a ciertos lugares, o sea, habían cosas que tú no podías hacer y hay cosas que tenías que hacer. Entonces, si tú las hacías, tenías recompensa. Si no las hacías, tenías entonces las consecuencias. Pero hoy vemos que no se le teme al castigo. Es como que le dijese, no, es que no te va a pasar nada, no importa. Ya Él pagó por ti, no importa lo que tú hagas. Hay un sentir de que no importa lo que tú hagas, tú no tienes consecuencias. Pero también es como las leyes fueron abolidas y tú no tienes nada que hacer, en sí tú no lo molestas a Él. O sea, mire lo que es el concepto de no entender las leyes de Elohim. Entonces, el otro punto es, si no se le respeta es porque no se le ama. Y no se le ama porque no le conoce. Y si no te molesta hacerlo amargar a Él, a Elohim, sufrir, llorar, porque Él llora, Él sufre y Él se amarga. La gente cree como que nuestro Abba no tiene sentimientos. O sea, podemos ver su carácter en las Escrituras. De que Él sufre, de que Él se conmueve, de que Él llora porque Él hizo los ojos, Él tiene sentimientos. O sea, pensamos que Él no siente nada. De la misma manera que si le agradamos, Él se pone feliz.
Entonces yo, mientras oraba, ¿por qué me da el padre Malaquías? Interesante. ¿Qué tiene que ver el diezmo con el temor? Porque alguien dijera, es que hay que dar el dinero si tú le temes. Porque ese temor sí está. Usted no le teme a Dios, usted no trae el diezmo y las ofrendas. O usted no viene todos los domingos y se congrega. O usted no va o a la congregación o a la sinagoga o lo que sea. O sea, está ese punto, pero ¿qué tiene que ver? Si nos vamos al libro de Malaquías, vamos a analizar realmente, porque el libro entero de Malaquías, que no es largo, solamente son 4 capítulos, todo tiene que ver con lo mismo. Pero este libro, como que es el libro del día de la prédica, de los diezmos y la ofrenda y de las maldiciones para el que no da diezmo. Sin embargo, el libro no tiene que ver con eso. Y aunque está el texto ahí, si lo leemos en el contexto nos vamos a dar cuenta. Primero, comienza diciendo, yo no lo voy a leer completo, pero le voy a dar toda la idea desde el principio hasta el final. Lo primero que dice en el verso 2, yo os he amado. En el verso 6, ustedes me han menospreciado. Ahí empieza todo. Yo los he amado y ustedes me han menospreciado. ¿Cómo menospreciamos a Elohim? Cuando tenemos en poco su palabra, cuando tenemos en poco sus leyes, cuando decimos que qué importa guardar la ley, que ya eso está abolido, cuando nosotros hacemos lo que nos da la gana, no pensando en las consecuencias de nuestras acciones, cuando hacemos las cosas y no nos importa de que Él se duela o que Él se ponga triste, entonces Él nos ha amado y nosotros le hemos menospreciado. Si leemos el contexto completo del libro, vamos a ver que empieza a mencionar ofrendas inmundas, pan, animal, el aceite del altar, el incienso, o sea, todos los elementos que el Padre puso de ofrenda para acercarse a Él. Y saben, lo más interesante de todo esto es que como estoy estudiando el libro de Levítico, ahora entiendo el concepto de las ofrendas y ahora puedo comprender mejor este libro. De que todo lo que se ofrecía en sí era el medio de acercarse a Elohim. Pero cuando envolvía a la persona como tal y el corazón, era que esa ofrenda era recibida por Elohim. Entonces, entendiendo esto, el Padre no necesita ni el pan, ni los sacrificios, ni las ovejas, ni los toros, ni nada de esto Él necesitaba, ni el dinero, ni el diezmo, nada. O sea, el punto de todo el libro de Malaquías es que habían menospreciado a Elohim en sus acciones, cómo llevaban su vida sin temor y sin respeto a Él. Y Él se lo dice. Mire lo que dice el verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy su Adón, su Adonai, ¿dónde está mi temor? Entonces, todo el libro increíblemente tiene que ver con el temor, la falta de temor, la falta de respeto, el menospreciarle a Él, en que no lo honran y no lo honran en el día de hoy. Porque a todo esto era la pregunta, Padre, ¿por qué no te temen? ¿Por qué pueden pecar? ¿Por qué pueden hacer cosas que yo veo cada día? Y la forma en que te buscan del tiempo que les sobra. Ni siquiera se entregan a ti con pasión, con entrega, hacen las cosas ritualmente. O sea, yo le hacía esa pregunta y Él me da a mí el libro de Malaquías, que es un libro que se predica bastante sobre lo que es el diezmo. Y dice Elohim de los ejércitos, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y que ellos preguntaban, ¿y en qué te hemos menospreciado? Porque aquí viene el problema. Efraín, que es nación en multitud de pueblos, dice que ellos no ven su pecado, está atado, no ven su pecado, creen que ellos están bien, que son ricos, que nada les hace falta, y ricos en riquezas espirituales. O sea,
no se dan por entendido y por eso hacen la pregunta, ¿y qué hemos hecho? ¿Y en qué te hemos faltado? ¿Y en qué te hemos menospreciado? Y ahí viene la pregunta del diezmo. ¿Y en qué te hemos faltado? Pero realmente el punto del libro de Malaquías no es el diezmo, es la falta de temor, la falta de respeto, la falta de honra, el menospreciar su nombre, el no darle la gloria a él. Mire lo que dice el verso 2, capítulo 2. Si no oyereis y si no decidís de corazón, aquí está, corazón, dar gloria a mi nombre, ha dicho Yahweh de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Aquí había un problema de corazón. Un pueblo que de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y que su temor de mí no es de corazón, es de boca, externo. Aquí el problema era ese, no el diezmo ni el dinero, ni aun que las ofrendas que le traían eran de animales dañados. O sea, aquí había un problema de corazón. Entonces, en el verso 8, 9 y 10 del capítulo 2 dice: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Yahweh de los ejércitos. Entonces, se apartaron del camino, pero ellos estaban ahí en el templo. Ellos estaban llevando los sacrificios, pero él dice, se apartaron del camino. Porque es que hay caminos. Sí, el pueblo tiene un camino, todos van a sus congregaciones, a sus iglesias, ellos están en un camino, pero no es el camino de él. Entonces están en sus propios caminos y hacen las cosas como le da su gana, no como el Padre quiere. Entonces, eso hace que tropiecen en la ley, hacen que el pueblo peque. Entonces luego dice: por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos. Y en la ley hacéis acepción de persona. Y bueno, ese tema yo se lo di el otro día, no hacer acepción de persona. Luego dice el verso 10, ¿no tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Elohim? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Entonces mire lo que estaban haciendo, profanando el pacto. Lo mismo que se hace hoy. Vamos a leer Malaquías capítulo 3, verso 5. Dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Yahweh de los ejércitos. Entonces, aquí está mirando todos los puntos de la ley, de la palabra que ellos estaban incumpliendo. O sea, no tienen temor de mí cuando ustedes están defraudando, hablando mentira, aquellos que no defraudan a la viuda, al huérfano, que hacen injusticia al extranjero. O sea, fíjese que había un comportamiento que no iba de acuerdo a la palabra. Entonces aquí viene la parte de los diezmos, que se usa mucho para hablar de este libro. Que si no lo entendemos, yo le estoy leyendo el contexto para que vea de qué trata. O sea, las injusticias que cometían, profanar el pacto, se portaban deslealmente, estaban haciendo tropezar en la ley, se habían desviado del camino. O sea, todo esto, no tenían temor de él, no le honraban, no le amaban, lo menospreciaban. Este es el contexto del libro. Entonces ahora llega aquí, esto es algo más de todo lo malo que estaban haciendo. ¿Está mirando? Esto es algo más. Y le dice: porque yo, Yahweh, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, tribus de Israel, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, yo no los voy a destruir porque yo hice una promesa. Yo no cambio. Y lo que salió de mi boca, yo soy fiel a lo que dije. Y le dice: desde los días de vuestros padres, ustedes
se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Entonces, fíjese que está hablando de sus leyes, de sus mandamientos. No está hablando solamente del diezmo. Y dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Más ustedes han dicho, ¿y en qué hemos de volvernos? Porque ellos no se han dado cuenta, igual que hoy no se han dado cuenta en qué te hemos menospreciado. Pero nosotros estamos aquí bien, mírate, te buscamos, nosotros guardamos el domingo o el Shabbat. O sea, todo piensa que están haciendo bien. Entonces, él le dice, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces, peor aún el que toma esto para hablar de los diezmos, porque aquí está hablando el que se ha apartado de sus leyes, el que se ha desviado de sus caminos, anda por sus propios caminos. No es que no se está congregando, no es que no estaban llevando los sacrificios, ahí lo dice que lo llevaban, pero lo hacían externamente, le pesaba, ¡ay, qué fastidio!, decían. Aunque no lo expresaran con su boca, en sí, era un fastidio para ellos. Y dice, ¿en qué hemos de volvernos? Aquí está hablando de volverse a Él. Y cuando dice, vuélvanse a mí, no está hablando, tráeme toda tu cartera, que yo, si tú me das a mí el 10%, yo te voy a abrir la ventana y te voy a llenar. No está hablando de eso, es volverte de todo corazón a Él. Entregarte, rendirte a Él, vuélvete a Él. Por eso le dice en el libro de Oseas, vuélvete a mí, por tu pecado has caído, vuélvete a mí. Aquí no está hablando del diezmo. Vuélvete tú. Esos caminos donde tú vas están mal. Estás guardando la ley, estás haciendo las cosas, pero las estás haciendo mal porque lo estás haciendo como un ritual. Vuélvete a mí de todo corazón. Y los cristianos que han dejado la ley también están en la misma condición, igual que muchos hoy que están guardando la Torá. Están mal. No le temen a Elohim. No le están temiendo. ¿Saben cuánto yo conozco que son maestros de Torá y que predican de la ley? Están en pecado. Están en pecado. Entonces, pero no le temen. O sea, yo no sé, hay una falta de temor y yo quería saber qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que está pasando? Porque desde que usted ve que alguien empieza a insultar a alguien, eso es falta de temor. No, porque tú no crees como yo. Eso, o sea, ¿dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde está el respeto y el amor? Porque si tú no puedes respetar al prójimo y amarlo, tampoco amas a Elohim. La escritura es clara. Si tú no amas a tu prójimo, tú no me amas a mí tampoco. La evidencia de que tú amas a Elohim es que tú amas al prójimo. Van de la mano. Entonces, dice, ustedes están preguntando a mí que en qué hemos de volvernos. Entonces, en el verso 8, él le hace una pregunta aquí. ¿Robará el hombre a Elohim? Pues ustedes me han robado. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotras, la nación toda, me han robado. Eso es algo más de lo que ellos estaban haciendo. Pero este verso lo toman como para aplicarlo y ponerle todo el peso sobre el dinero. Cuando aquí está hablando de todas las leyes, simplemente le está mencionando algo más que el pueblo estaba haciendo. Entonces la pregunta es, ¿necesita él pan? ¿Necesita él un cordero, un sacrificio, un diezmo, una ofrenda? ¿Necesita él eso que él está diciendo ahí? Lo voy a maldecir, ustedes no me están trayendo mi dinero. O ustedes no me están dando lo mejor, el mejor cordero. O sea, ¿era eso en sí lo que él necesitaba, lo que él quería? No, él quería el corazón de ellos. Yo los amo y ustedes me han menospreciado. No me dan de corazón, no le dan gloria a mi nombre. Eso es lo que él estaba diciendo. Se han apartado del camino, no se han dado cuenta, han hablado contra mí también. Han sido soberbios, no le temen a Elohim, viven vidas de creyentes, pero sus corazones no me honran, no me respetan, no me temen. Le dan a Elohim lo que les sobra, un ritual, un cumplir. En las ofrendas que hacen no hay un corazón. Y sin embargo, él decía, yo a ustedes los amo, pero su pueblo no les respeta. Y aunque lean las escrituras y prediquen y estén en una congregación, todo lo que están haciendo dice que a él no le agrada y no lo recibe. Porque una ofrenda,
una entrega. Lo que sea que tú hagas al Padre, si no lo haces de corazón y en amor, Él no lo recibe. Ni aun las oraciones, no las recibe. ¿Por qué? Porque no hay un corazón. Se necesita entrega. Entonces este libro no trata en sí de los diezmos. El completo y el contexto es que habían dejado la ley, se habían apartado de los caminos, estaban en sus propios caminos haciendo sus propias cosas y le dice, yo no recibo eso. Ustedes me dan lo peor. Ustedes me dan a mí de lo que les sobra. Y le decía, ¿dónde está la honra? Si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra, mi respeto? Entonces el pueblo en su soberbia hacía su servicio a Elohim, a su manera. Por eso cuando ellos dicen, y nosotros no hemos hecho nada, eso es soberbia, eso es orgullo. Entonces cuando Él le dice, vuélvanse a mí, habla del corazón, no del bolsillo. Habla del corazón, vuélvanse a mí, amor, corazón, respeto, honra. Lo del diezmo era una cosa más de lo que le faltaba, donde expresaba la falta de temor. ¿Y saben por qué? Porque eso llevaba a la decadencia del templo y a la adoración. Ya que al no dar el diezmo, los levitas tampoco podían sostener el servicio y la adoración, ya que los levitas dependían de los diezmos para la función del templo. Era así, ellos tenían tierra, ellos tenían productos y los levitas pues estaban dentro del templo y tenían que mantener los servicios. Y si no había, no se podía hacer. Entonces no había adoración y había un decaimiento del pueblo. Es muy diferente a lo que hoy se predica. Entonces, el Abba no necesita el dinero. Todo se trataba de la adoración a Elohim. Entonces, si ellos no podían mantener el templo y las cosas entonces no se iban a cumplir, ya que si no se llevaba el diezmo al templo en Jerusalén, pues entonces las cosas no iban a funcionar. Y esto pasó después de los 70 años de Babilonia, que volvieron. Entonces, imagínense, ellos habían sido llevados cautivos y estaban ahora haciendo todo esto, incumpliendo con el Padre, y lo que iba a venir, pues era la caída del pueblo una vez más. Pero en todo tiempo siempre hay un remanente fiel. En cada generación antes de los juicios de Elohim, porque aquí ya en el capítulo 4 habla de los juicios y le dice que se acuerden de la ley de Moisés antes de que venga el día grande y terrible. Habla del juicio final. Por eso este libro nos lleva al día de hoy, porque el pueblo está accionando de la misma manera. El juicio viene, hay un remanente que sí es fiel. Y lo vamos a ver aquí a partir del verso 13, diferencia entre el justo y el malo, donde él le dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y ustedes dijeron, ¿y qué hemos hablado contra ti? Porque no piensan que están haciendo mal. Y le dice, ustedes dijeron, por demás es servir a Elohim, ¿y qué aprovecha que guardemos su ley? Y que andemos afligidos en presencia de Yahweh de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Elohim y escaparon. Entonces aquí vemos, está mirando que tienen en poco la ley y son soberbios y piensan que a los soberbios les va bien y a los que hacen mal. O sea, aquí está hablando de la condición espiritual del pueblo, tal cual está hoy. ¿Cuántas personas dicen de qué vale guardar la ley? ¿Cuántas personas en sí tienen en muy poco la palabra, la ley? La tienen en poco. Fácil sacan este capítulo para hablar de los diezmos, pero se le olvida lo que dice aquí. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley cuando el Padre le está reprendiendo por eso? Increíble. Esta parte no la leen. Entonces, luego dice en el verso 16, entonces los que temían a Yahweh, o sea, hay unos que sí temen, hablaron cada uno a su compañero. Y Elohim escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Elohim y para los que piensan en su nombre. Entonces, eso es los pocos que hoy dicen, no, yo voy a seguir siendo fiel. Y hablan uno con otro porque somos pocos.
somos pocos los que realmente le tememos y preferimos apartarnos del mal y sabemos los tiempos que estamos viviendo y nos hablamos unos con otros y nos mantenemos y nos alentamos unos a otros para mantenernos en el camino, aunque seamos pocos. Y dice que Él los escucha. Y dice que escribe un libro de memoria de ti, que le temes. Y porque piensas en su nombre, porque te levantas pensando en su nombre, porque te acuestas pensando en su nombre. Y dice, y ustedes serán para mí especial tesoro. ¿Saben cuándo? El día que yo actúe. El día que me levante, ustedes serán un especial tesoro. Ustedes van a ver la diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Y dice, yo los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveré y discerniré la diferencia entre el justo y el malo. O sea, entre el que le sirve a Elohim y el que no le sirve. El que no le sirve dice que es el malo. Y aquí está hablando del pueblo, hermanos. Aquí no está hablando del impío, el que no. Aquí está hablando de los que están ahí, que le sirven a su propia vida, se sirven a ellos mismos, pero no le están sirviendo a Elohim. Están construyendo sobre la arena, no están siendo edificados por Elohim, no le están sirviendo en los caminos de Elohim, van por sus propios caminos. Es que la gente cree que aquí está hablando de aquel impío que va por el camino de impiedad. No, aquí está hablando de aquel que está supuestamente trayéndole una ofrenda en este caso, pero no le está haciendo de corazón. No está su corazón ahí, ni el querer respetarlo, ni agradarlo, ni temerle. Más sin embargo le causa tristeza, amargura a Elohim, falta de respeto, no le teme el castigo, cree que todo no, que él está bien. Por eso ellos hacen la pregunta, ¿y en qué te hemos faltado? ¿Y qué yo he hecho? O sea, y yo. Eso es soberbia, no reconocen. Aún Elohim le está hablando, no reconocen. Entonces, temor, amados hermanos, es paralelo al conocimiento. En Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Elohim. Y el conocimiento del santo es el entendimiento. Entonces, temor, conocimiento, entendimiento. En la Reina Valera dice, el temor de Elohim, de Yahweh, es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, temor es conocimiento. No tiene que ver con el miedo. Temer es conocer a Elohim, lo que te lleva a respetarlo y a hacer su voluntad. Entonces, el que peca no le respeta, no le conoce, no tiene entendimiento, no le ama. El que peca, el que hace las cosas externamente, el que hace las cosas a media, el que va por su propio camino, el que no se humilla, no le ama. Esto nos lleva a una generación de hijos no entendidos. Y no le aman es porque no le conocen y por eso no le temen. ¿Por qué no le temen? Porque no le conocen. Y si no le conocen, no le aman. Entonces, si no le aman, entonces tampoco han nacido de nuevo. No tienen el espíritu. Ese es el problema. Y esa es la respuesta a la pregunta, Padre, ¿por qué tu pueblo peca constantemente? ¿Por qué no te teme? Y no tiene nada que ver con que sean personas, impías del mundo, ateos. No, estamos hablando de gente de su pueblo. Gente que lee las escrituras, gente que está en una congregación, gente que son pastores. ¿Por qué pueden pecar y no les duele? ¿Por qué? Entonces, eso a mí me chocaba y yo le hice la pregunta y la respuesta está en este libro, y aunque se extendió un poco el tema, pero igual, no importa. Hay personas que sí quieren escuchar. Entonces vamos a continuar. Ya me falta poco para terminar, porque esto nos lleva a la generación de los hijos no entendidos, la generación final de Efraín. Oseas 13:13, Efraín, que es multitud de naciones, de pueblo, iglesias, congregaciones, donde está su pueblo hoy, dice, es un hijo no sabio. Oseas 12:14, Efraín ha provocado a Elohim con amargura. Ven que él sufre lo que hacemos. Oseas 10:2, está dividido su corazón, está en dos caminos,
Está dividido. Oseas 8:11. Porque multiplicó altares para pecar. ¿Está mirando? Altares, congregaciones, púlpitos para pecar. Oseas 5:4 dice que espíritu de fornicación está en medio de ellos y que no conocen a Elohim. No lo conocen. Si no lo conocen es porque no han nacido de nuevo. Y por eso es que en Oseas capítulo 13 dice que dolores de parto le vendrán. Porque él detiene el parto. O sea, no ha nacido de nuevo. No ha dado hijos. Son estériles. Hijos para morir. No han nacido de nuevo. No han dado frutos. Han caminado en sus propios caminos. No le temen, no le respetan, no le conocen, no le aman. Yo a ustedes los amo, ustedes me han menospreciado. Sin embargo, el Abba dice, vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí, vuélvanse con todo a mí, con su corazón, no con el bolsillo, con su corazón. Ese es el contexto. Entonces, para terminar, le voy a leer Oseas capítulo 7, versos 10 al 13. Dice, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Yahweh su Elohim, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Verso 12, cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. O sea, cuando ellos fueren a buscar ayuda de Egipto o de Asiria. O sea, están hablando ayuda que no viene de Elohim. Entonces, cuando ellos vayan a buscar la ayuda del gobierno, yo le voy a tender mi red. Y les haré caer como aves del cielo. Caerán en la trampa. ¿Cómo están hoy? En la trampa. La gran mayoría de Efraín hoy ha caído en la trampa y en la red porque fueron a buscar ayuda de Egipto, del mundo, de los gobiernos. Y dice, les castigaré. O sea, les llega el castigo. Conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ellos predican del castigo que viene. Del tiempo de la tribulación, de lo que va a pasar, que viene hambre. Y lo más lejos que tienen es que ellos están ahí metidos en la trampa. Que ellos han caído en la red. Porque han dejado el camino y andan en sus propios caminos. Y el Padre lo va a enderezar. Y dice, ay de ellos. Y eso ay, lo vemos en el libro de Revelaciones. Ay de ellos son juicios, los ayes y lamentaciones. Porque se apartaron de mí, se fueron por sus propios caminos. Destrucción vendrá sobre ellos. ¿Quién trae la destrucción? ¿No dice la Escritura que Yeshua se levanta a destruir los que destruyen la tierra? La destrucción la traen los gobiernos, el antimesía, todo lo que se viene. Destrucción, quebrantamiento. Dice, porque, la razón, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí. Sí, ahí está la redención Yeshua. Yo los redimí. Yo pagué alto precio por ellos. Ellos se rebelaron contra mí, aunque yo los redimí. Y dice, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y eso es lo que más se está hablando hoy. Mentiras en todos esos canales. Mentiras y mentiras. Y al que habla la verdad, se atreven a difamar a los pocos que están hablando la verdad. Y por eso hay un ay de ellos. Y luego dice en el verso 15, y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Verso 16, volvieron. Ellos volvieron. Sí, ellos están todos congregados. Y sí, me están buscando. Ellos volvieron. Pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. O sea, hay engaño, hay mentira. Se está hablando en contra de la verdad, de la Torá, de la ley, de los planes, de lo que Él ha prometido, de lo que Él va a hacer. O sea, todo hay un engaño, una mentira. Hay tantas cosas que se están predicando y que no son verdad, que van en contra de las Escrituras. Por eso están hablando en contra de Él, están pensando mal. Y dice, cayeron sus príncipes espada por la soberbia de su lengua. O sea, soberbia en la lengua hay cantidad.
Usted no le puede decir nada. Se le vienen arriba. No lo puede corregir porque ellos no necesitan que alguien pequeño les corrija, porque ellos son los grandes, los que más saben. Eso es soberbia de su lengua. Y dice, esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Y Egipto representa en el mundo. Será su escarnio. Entonces, amados hermanos, mantengámonos en el temor, en humillación, aprendiendo, entregando nuestros corazones, adorándole a Él con todo lo que tenemos, dándole el mejor tiempo, lo mejor que tenemos a Él. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Hoy en día hay mucha adoración externa. Por eso Él dice, se volvieron, pero no al Altísimo. No se volvieron a mí. Entonces, parecen que están buscando el Creador, pero no están. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta? Porque no tienen temor. No les respetan, no respetan su palabra, viven la vida, viven la vanidad, viven para este mundo, respetan más a los gobiernos, no respetan su palabra, agreden, dividen, insultan, predican barbaridades. O sea, usted puede discernir lo que está pasando hoy. Es triste. Pero si el impío, el que no toma en cuenta Elohim, hace cualquier cosa, a mí no me sorprende. A mí lo que me sorprende son aquellos que conocen este camino, aquellos que se han acercado, que saben la verdad, que saben, porque Él les ha hecho conocer, les ha revelado. Sin embargo, viven una vida de mentira, de pecado, mienten así por nada, o sea, hacen las cosas sin temor. Yo le voy a dar un ejemplo para que más o menos me puedan entender un poquito ya para terminar. Mire, un hermano que yo le hablé de la palabra, de la verdad, que fue Israel, que se apartó, que empezó a guardar el Shabbat, a hacer las cosas bien. De repente, pues la esposa, pues lo atrae a hacer lo malo. Y él se va como si nada. Se aparta, empieza a hacer las cosas en contra de las escrituras, a celebrar las fiestas paganas, normal, sin dolerle. Entonces, ahora vuelve al camino y yo le dije, pero yo no entiendo cómo es que tú preferiste a una mujer, o sea, tú pusiste a ella primero que a Elohim, porque ella te llevó al pecado, pero para tú no perderla a ella, para complacerla, tú te fuiste, o sea, después de haber conocido el camino. Entonces, esto es un ejemplo, hay muchos, pero es un ejemplo que le doy. Entonces, incluso yo dije, yo tengo que hablar con este hermano, porque y no él, hay muchos. Entonces yo le dije, yo tengo que hablar porque es que le falta conocimiento, no le conocen, no le temen, no saben, o sea, ya aprendiste algo, ¿por qué vayas a hacer lo malo como si nada y no te duele? No hay un arrepentimiento, o sea, es que, sí, ya yo volví al camino, pero no hay un arrepentimiento ni un dolor de que, wow, yo no puedo creer que yo hice esto, o sea, no hay una sola expresión de que eso le dolió hacerlo. O sea, ¿por qué? Porque de ahí que me viene toda esta pregunta, no solamente en esa persona, sino que lo he visto en muchos otros, que simplemente no le dan la adoración al Abba que se merece. Pueden durar semanas y meses sin orar, sin leer las escrituras. O sea, pueden mentir, como hacer cosas, caer en pecado y no hay un dolor. O sea, pequé, sí, ya estoy en el camino de nuevo, o sea, pero no hay el proceso del dolor. Sin embargo, cuando yo peco, le tengo que poner el ejemplo, yo me derramo en lágrimas y estoy hablando de que dije una palabra maldicha o algo así, yo me siento que el mundo se me cayó y empiezo a llorar y a pedir perdón, Padre, perdóname, hasta que yo no siento que llegó esa paz en mi corazón, yo no dejo de llorar. Entonces, imagínense, eso es algo que uno quizás en un momento dado por una ira rápida, porque, ¿verdad?, uno dice una palabra mal puesta o hace algo,
Y uno puede llorar y arrepentirse de esa manera. ¿Cómo es que hay personas que pueden caer en fornicación? Que se van del camino y duran un tiempo y después regresan y hacen lo malo. Y llegan y bueno, sí, aquí estoy leyendo otra vez, estoy buscando otra vez, estoy orando. Pero no hay un dolor. Y eso lo hicieron por mucho tiempo. O sea, yo considero que debería pasarse, no sé, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un dolor en el corazón, unas lágrimas, amargura. O sea, esa parte es lo que no veo. Y le tengo que poner mi ejemplo, aunque la gente diga, pero ¿y qué tú te crees? Bueno, es que tengo que ponerle mi ejemplo, porque es para que me puedan entender, porque yo sé que hay personas que me entienden lo que le estoy diciendo. Entonces, amados hermanos, yo pongo los ejemplos no porque yo me crea mejor que nadie. No, pero yo sí le temo a Elohim. Yo sí le tengo temor. Yo tengo temor de lo que voy a predicar, de lo que voy a hablar. Yo le pido, Padre, que yo no diga una palabra que tú no apruebes. No lo permita. O sea, trato. Tengo mis defectos, pero yo le sigo pidiendo al Padre que me corrija en lo que debo cambiar. Quiero agradarle. No quiero faltarle el respeto. Yo quiero darle la honra que Él se merece. Él es digno, Él es bueno, Él es merecedor. Yo no soy nadie, pero yo necesito corregirme cada día. Y ese es el sentir que debemos tener cada uno de nosotros. Y si yo le pongo el ejemplo mío, que a veces quisiera hasta contarle testimonio, no me atrevo porque la gente de una vez piensa que uno le está contando el testimonio porque uno se quiere creer algo. No, yo no soy absolutamente nada, nada. Tengo, al igual que todos nosotros, mis defectos y cosas en mi vida que cambiar cada día y siempre estoy ahí, Padre, por favor, ayúdame a cambiar esto. Pero yo tengo que decírselo porque imagínese cómo puedo sincerarme en todo para que usted me pueda comprender y entender y para que si usted está en la situación, usted se corrija. Usted busque al Padre de todo corazón y se entregue completamente a Él. Amén. El Abba les bendiga, hermanos.